Buenos días Hola, buenos días. Buenos días. a todos. Hola, días. Hola, hola. Buenos Buenos días días. a los que están llegando. Hola, Vamos a buenos esperar, días. hola, hola. Vamos a esperar 2 minutitos para que lleguen más personas. Bienvenidos. Es la hora de la entrada. Hola Alberto, Hola, ¿cómo están? Hola ¿qué a todos, Hola, tal? buenos días. bienvenidos. Hola, buen día. Hola, hola. Bien, ya vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidos todos, buenos días al cuarto webinar de Cultura Ágil que da Agile Scrum. Mi nombre es Juan Loyola, gerente de operaciones de Agile Scrum y docente. Y nos acompaña profesor Alberto Villarroel, ahí también está presente en el video. Vamos a hacer este webinar. Esto nació, es parte de una serie de webinars que nosotros estamos realizando continuamente acerca de cultura ágil, y muchos de estos temas nacen también de las preguntas de los alumnos durante los cursos que hacemos. En los cursos de Product Owner muchas veces nos preguntan acerca de este tema, de qué, ¿cierto?, está alrededor de los proyectos con Scrum, cuando los proyectos son más grandes, ¿cierto? Y sobre todo, de cómo ir asociando o ir también pudiendo afectar, ¿cierto?, el resto de la compañía para poder asignar presupuestos que mejoren, ¿cierto?, o por supuesto que vayan mejorando la construcción de proyectos y también, ¿cierto?, el éxito de estos. Esto de los proyectos y de los contratos es un tema recurrente, así que nosotros en este mes damos este webinar. Recordarles que este webinar y los anteriores están grabados. Nosotros tenemos un canal de YouTube donde ustedes pueden revisar los webinars anteriores y este en particular. Ahí en el chat se le está dando el link del canal de YouTube. Y además, a partir de este webinar, ¿cierto?, nosotros estamos también desarrollando un curso que está relacionado con este tema. También mencionarles una buena noticia, que fuimos reconocidos en el año 2020 por CertiProf como Platinum Partner. Esto es debido a la gran cantidad de alumnos que tuvimos, ¿cierto? Y además en el nivel de las certificaciones. Así que también para todos los alumnos que nos acompañaron el año pasado, muchas gracias y felicitaciones. ¿De qué vamos a tratar hoy día, ¿cierto? Es cómo dirigir proyectos que son más grandes con Scrum, algunos tipos de contratos ágiles y cómo visualizamos el ROI, que es la rentabilidad de los proyectos. Ya les decía que esto da lugar a un nuevo curso que estamos preparando y que lo lanzamos para marzo, finales de marzo. Ahí tienen también en el chat la información del curso que se llama Alta Dirección de Scrum, que los va a preparar, ¿cierto?, para poder
generar proyectos y además contratos ágiles y también escalar algunos tipos de proyectos grandes. Bueno, entrando ya en materia, se sabe, ¿cierto? Y ahí hay un reporte del año 2019, que los proyectos realizados con prácticas ágiles, sobre todo con Scrum, son más eficientes, ¿ok? Y esta relación está de 2 a 1. Inicialmente, a lo mejor muchas de las nuevas implementaciones con Scrum no obtienen los beneficios esperados, eso también está probado, pero cuando ya esto está funcionando bien en una organización, está medido que los proyectos llevados con metodologías ágiles, ¿cierto?, son casi el doble de exitosos que la metodología tradicional y fallan mucho menos además. Si entramos de lleno en lo que son los proyectos con agilidad, el 42% de los proyectos termina en tiempo, costo y alcance. Solo un 8%, como veíamos, son proyectos fallidos porque son cancelados, y el resto, ¿cierto?, un 50%, también se consideran proyectos relativamente exitosos o parcialmente exitosos, pero en el análisis, ¿cierto?, de por qué se han demorado más o ha salido un sobrecosto, y sobre todo porque a lo mejor no se ha considerado todos los requerimientos que fueron comprometidos en las primeras etapas, nosotros analizamos, ¿cierto?, que esto es debido en mayor parte a los contratos. ¿Por qué? Porque los contratos, ¿cierto?, establecen plazos fijos, establecen un número de requerimientos que al final no todos se alcanzan a realizar, por lo tanto, de acuerdo al contrato, los proyectos fallan o no son totalmente exitosos. Por lo tanto, si se determina que el producto es exitoso, se llega a construir un producto de valor, pero debido a que hay un contrato que establece lo contrario, ¿cierto?, entonces caen en esta categoría de que están parcialmente exitosos. Entonces aquí ya estamos viendo de que hay que hacer algunas correcciones o hay que meterse en este tema de poder adaptar los presupuestos y los contratos para poder reflejar la manera en que la agilidad trabaja. Recuerden que Scrum trabaja con una lista, ¿cierto?, que es de requerimientos. Esta lista es el backlog, y este backlog está priorizado de acuerdo a lo que le da más valor a nuestro producto. ¿Okay? Le pido silenciar a los redes, por favor. Pongan su micrófono para poder hablar bien. Alberto. Ok. Entonces les decía que el backlog refleja, ¿cierto?, el producto. En la nueva guía de Scrum se refuerza este concepto y el backlog, ¿cierto?, tiene la visión del producto. Pero para eso, ¿cierto?, tenemos que también adaptar el resto de las actividades que están alrededor de un proyecto Scrum. También está medido que la mayor parte de los requerimientos que se implementan no se llegan a utilizar o se utilizan muy poco. ¿Okay? El 40% y más, aquí aparece el 64%, los 2/3 de las funcionalidades no son utilizadas nunca o casi nunca. Entonces, ¿a qué se debe esto? Principalmente a que inicialmente los requerimientos levantados para un proyecto pueden ir cambiando durante el tiempo, y debido a que la metodología tradicional no acepta los cambios o también los traslada hacia el final, porque eso está afectando la planificación y el presupuesto, cuando llega el momento de aplicar los cambios, ¿cierto?, ya muchas de las funcionalidades construidas ya quedan obsoletas. Entonces, como aparece ahí, el 20%, ¿cierto?, es utilizado, un quinto es utilizado frecuentemente, o sea, el 20% de lo que construimos. Ustedes pueden ver que en la práctica, si hacemos una analogía de las aplicaciones que ustedes tienen en sus teléfonos, ¿cuántas
de las aplicaciones que realmente tienen en el teléfono utilizan todos los días. Si nos vamos al 80-20 de Pareto, es un 20%, o menos a lo mejor. ¿Ah? Tenemos demasiadas aplicaciones que bajamos y no utilizamos nunca. Eso mismo ocurre en el software que nosotros construimos o en los productos que generamos. ¿Ah? Ejemplo práctico, la aplicación de su banco, ¿cierto? La aplicación que ustedes tienen para entrar a su banco, las dos funcionalidades principales que ustedes utilizan es la consulta de saldo y la transferencia de fondos. Eso es el 80-20. El resto de las funcionalidades las ocupan en menor medida. Si nosotros, ¿cierto?, hiciéramos un proyecto de trasladar un sitio web completo de un banco a una aplicación con todas sus funcionalidades, que son como más de 30, 40 funcionalidades diferentes, nos tardaríamos una enormidad y no tendríamos nunca la aplicación. Y además en la práctica, ¿cierto?, la gente no lo utiliza. Entonces, los proyectos ágiles se enfocan, ¿cierto?, en construir lo que el público o el cliente, ¿cierto?, utiliza en mayor medida. Para eso es súper importante la priorización de los requerimientos. Un buen product owner que debe conocer perfectamente el producto debe tener, ¿cierto?, una muy buena técnica de priorización basada, ¿cierto?, en el conocimiento que tiene del producto, de las reglas de negocio, de las normativas de la industria, etcétera, para poder determinar, ¿cierto?, el orden en que se genera y se planifican los proyectos. De esta manera, ¿cierto?, nuestra lista de requerimientos va a contener un orden mucho más exacto de acuerdo a lo que le da más valor a nuestro producto. Y al fondo, ¿cierto?, de la lista de requerimientos van a ir quedando aquellas funcionalidades o requisitos que tienen menos valor, que las vamos a ir revisándose en el futuro, pero puede llegar la ocasión en que esas funcionalidades ya no sean necesarias. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ir resguardando que lo que se construye realmente en un proyecto es lo que realmente se necesita y no estar construyendo funcionalidades que van a quedar obsoletas o que el cliente en realidad nunca va a utilizar. Esto asegura que la rentabilidad del proyecto, ¿cierto?, se mantenga y además que nuestros proyectos duren menos y que sean mucho más eficientes. Con esto nosotros podemos cumplir uno de los principios de la agilidad, que es la simplicidad. El concepto de mínimo producto viable, que a lo mejor ustedes conocen, ¿cierto?, viene de este principio y es la manera en que se nos permite trabajar, ¿cierto?, y orientar nuestro esfuerzo en poder construir lo que realmente le da más valor a nuestro producto. Sabemos que estamos inmersos en un ambiente con muchos cambios y muchos desafíos. El año 2020 ha sido un año bastante complicado. Esto se conoce como ambientes VUCA, que es lo que están ustedes viendo ahora en el video, y se les va a aplicar un poco más este concepto. ¿No hay internet? Sí, porque no estoy viendo bien el webinar. Por favor, sus micrófonos.
Bueno, ahí se nos menciona que los ambientes VUCA, ¿cierto? Son aquellos ambientes donde hay mucha incertidumbre. ¿Ah? La mayor explicación antes, ¿cierto? De la pandemia era complicado un poquito explicarlo, pero ahora la mejor explicación es el año 2020 y lo que estamos viviendo ahora, donde no sabemos, ¿cierto?, lo que va a pasar la próxima semana. Entonces, imagínense los proyectos que son planificados de una manera tradicional, con una planificación fija, ¿cierto? Donde hay que construir las cosas sí o sí porque están en un contrato. Entonces, tenemos que adaptarnos a una nueva forma de trabajar para poder sobrevivir y que nuestros proyectos o nuestros productos, ¿cierto?, sigan vigentes. Para eso, ¿cierto?, antes de iniciar un proyecto, se deben hacer una serie de actividades que son necesarias para poder armar nuestro proyecto. En el curso de Product Owner les enseñamos, ¿cierto?, a los alumnos cuáles son todas esas actividades que son previas, que están enmarcadas dentro de lo que se denomina el Sprint Zero, como la visión, los requisitos principales, las funcionalidades, poder generar una planificación. Y ahora, ¿cierto?, lo que vamos a agregar es los contratos para que se puedan ir adaptando a un proyecto que tiene bastantes desafíos de incertidumbre. Sabemos también que en promedio un 3% de las funcionalidades, ¿cierto?, pueden requerir cambio en un mes, y también, ¿cierto?, eso nos lleva a un 36% anual en cualquier proyecto. Lo que pasa es que tradicionalmente los proyectos en cascada, ¿cierto?, o de desarrollo incremental, como no contemplan estar aplicando los cambios continuamente, y los requisitos tienen que ser generados al inicio en un 100%, eso afecta bastante y puede desviar mucho el objetivo de un proyecto, desviarlo en tiempo y desviarlo en presupuesto. La agilidad, ¿cierto?, no te soluciona al 100% este problema, pero sí te permite adaptarte para poder generar en menor tiempo, ¿cierto?, y poder ir mostrando avances del proyecto, cosas que están realmente funcionando para que obtener retroalimentación del cliente y así, ¿cierto?, poder obtener un proyecto con menor desviación. Entonces, las ventajas de la agilidad están en ese sentido de poder ir, ¿cierto?, en cada iteración, poder avanzar y ir mostrando resultados, y muchas veces, ¿cierto?, podemos ir obteniendo versiones productivas en menor tiempo y por supuesto que estén al alcance de nuestros usuarios finales. Entonces, no nos podemos dar el lujo o el gusto, como dice ahí, ¿cierto?, de perder tiempo, recursos económicos, materiales, personas, oportunidades, clientes. Tenemos que adaptar, ¿cierto?, todo nuestro trabajo para que podamos, ¿cierto?, podamos tener proyectos exitosos. Muchas empresas, ¿cierto?, que empiezan a implementar Scrum como parte de sus metodologías, ¿cierto?, desarrollo de proyectos, se ven enfrentados a que es dificultoso al principio poder obtener buenos resultados. ¿Por qué? Una parte, ¿cierto?, está en el mismo marco de trabajo, como vamos a ver un poquito más adelante, pero también está en los contratos y los presupuestos que asignamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si ya estamos aplicando Scrum? O si ya iniciamos, ¿cierto?, con Scrum y los proyectos empiezan a complejizar, empiezan a crecer, la cantidad de gente se vuelve insuficiente y necesito equipos más grandes, necesito escalar Scrum, y una técnica que vamos a revisar hoy día es Scrum de Scrum. También, por supuesto, ya hemos hablado acerca de los contratos ágiles, necesitamos adaptar y hacer evolucionar la forma en que estamos generando tanto contratos internos como externos dentro de nuestra empresa con proveedores a que sean contratos ágiles. Y por supuesto, mantener y aumentar la rentabilidad en nuestros proyectos. Recordemos que Scrum es un marco de trabajo, por lo tanto, me da mucha facilidad de poder hacer adaptaciones. Hay reglas básicas que hay que cumplir. O sea, los que han tomado los cursos de Scrum saben, ¿cierto?, que es algo que es bastante ligero porque tiene pocos elementos, es muy fácil de entender,
pero la dificultad, ¿cierto?, de implementar metodologías ágiles y prácticas ágiles como Scrum está principalmente basado en los roles, que hay que cambiar la forma de trabajo, cambiar, ¿cierto? Las personas tienen que adaptarse a una nueva forma donde no hay jefatura, ¿cierto? Donde los equipos tienden que ser más autoorganizados y multifuncionales, pero un factor súper importante que a veces lo dejamos de lado es la dedicación. ¿Ah? Nosotros tenemos ese mito de que estamos al 100% dedicados y cuando nos comprometen recursos también nos dicen, oye, vas a estar dedicado 100% a este proyecto, ¿cierto? A la generación de este producto o software. Pero en la realidad no es así. Por lo tanto, siempre existe las incidencias, ¿cierto? El trabajo del día a día, las personas se enferman, salen de vacaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de enfocarnos mejor. Hacer cosas simultáneas o en hacer varios proyectos a la vez redunda en una caída de productividad enorme. En este video nosotros lo vamos a ver a continuación. Bien, continuando un poco la exposición y siguiendo de lo que nos planteaba Juan, es importante ver que ya estamos, por un lado, dándonos cuenta que el contrato nos está afectando, por otra parte que vamos a tener desafíos un poco más complejos que tener un proyecto para solamente un equipo Scrum, o sea, creció el proyecto y ahora cómo lo enfrentamos. También tenemos problemas como cómo convencer a la alta dirección, que es un problema que les afecta mucho a los Scrum Masters cuando difunden la agilidad entre sus mismas empresas. Entonces nos empezamos a dar cuenta que estamos en presencia de varios conflictos. Por un lado, el contrato no soporta la agilidad, o sea, tenemos totalmente desvinculado. Por un lado, somos ágiles trabajando, pero somos poco ágiles o tradicionales en la forma de contratar o generar un contrato, lo que nos obliga necesariamente a cumplir con todos los requisitos definidos en ese contrato. Por lo cual este backlog que hablamos que era dinámico pierde sentido porque yo digo, mi backlog está priorizando el 20% Pareto, la teoría la entendemos todos muy bien, la priorización, hacemos un esfuerzo con nuestros clientes buscando la priorización y decimos que lo más importante es construir A y B, pero en el contrato tenemos declarado que tenemos que hacer A, B y C, y si no cumplimos el contrato, empezamos con los temas legales de incumplimiento de contrato y un montón de problemas que finalmente hacen que este backlog, tan dinámico como funciona y el concepto de Scrum, empiece a quedar cojo por el tema de los contratos. Entonces ahí ya tenemos una de las luces que nos genera conflicto. Y además de una serie de cosas que vamos a ir viendo durante lo que nos queda del webinar. Entonces, ¿qué cosas se debe tratar de mantener? Por una parte, los costos bajos, que es parte de lo que tienen que hacer todas las empresas, y eso o es también un poco la flexibilidad y la agilidad que vamos a tener para enfrentar el desarrollo. Pero debemos mantener una cosa, o sea, debemos mantener la calidad, por otra parte, la velocidad y la eficiencia de nuestros equipos de trabajo.
Muchas veces se confunde el concepto de velocidad con agilidad. O sea, yo trabajo con agilidad, soy más rápido. Eso no es necesariamente correcto. O sea, yo podría hacer un trabajo con agilidad y un trabajo tradicional y posiblemente llegamos al mismo puerto en el mismo día. La única gran diferencia es que cuando yo llegué a ese puerto o a ese término del proyecto, por un lado me demoré 3 meses, el otro lado me demoré 3 meses, velocidad, mismo tiempo, pero en una parte tuve solamente una revisión, que fue la final, donde muchos problemas saltaron producto de esta revisión porque el cliente no estaba tan claro al principio. En cambio acá llevamos 8 o 9 reviews, por lo cual en la última revisión el cliente estaba muy conforme con lo que estaba recibiendo. Claro, ahí podríamos decir que va a haber una menor velocidad o un menor tiempo, en el fondo, en la corrección de fallas o errores. Entonces ahí la agilidad sí toma un sentido de velocidad o de eficiencia, porque nuestro cliente va a haber visto 8 o 9 veces este producto en toda su evolución. Ahora, punto importante, esto debe quedar reflejado de alguna forma en el contrato, y también lo vamos a ver durante el webinar. O sea, este contrato debe reflejar compromisos para el cliente de participar en estas reviews, porque si no, sería un método tradicional porque no vamos a tener ninguna relación con el cliente hasta el término. Entonces, es importante esta vinculación que se genera cliente y equipo o empresa, porque en este caso, en la agilidad, y aquí un punto súper importante es que la relación cliente-empresa, en este caso, es trascendente. No solamente es importante, sino que llega a ser trascendente, porque efectivamente va a ser el elemento que va a marcar la diferencia. O sea, si tengo un cliente activo, voy a poder leer muy bien lo que él necesita a través de mi backlog y obviamente reflejarlo en el producto. Entonces, puntos importantes a considerar. ¿Qué buscamos con Scrum en general? Primero, maximizar la simplicidad, el desarrollo. ¿Por qué? Porque tenemos reglas muy claras de lo que tenemos que desarrollar. Hay que organizar para esto el proceso, o sea, tiene que estar ordenado desde el principio. Y aquí un poco lo conversaba Juan del sprint 0. O sea, no es tan fácil Scrum que digo, no, me dijeron, quiero desarrollar una aplicación, mañana partimos con el sprint 1. Me encantaría que fuera así, pero en la práctica sería un error de mi parte decírselo y también para ustedes pensarlo, porque hay una instancia en la cual yo sí genero cierta estructura. Debo centrar el foco, centrando un poco lo que conversábamos o veíamos en el video. O sea, que la gente esté dedicada, el Scrum Team sea centrado en ese producto en particular, cosa que nos va a permitir llegar al éxito en relación a un producto que queremos desarrollar. Muchas veces esa sensación de estar haciendo 2 o 3 cosas al mismo tiempo nos da la sensación de que estamos siendo muy eficientes, pero en la práctica pudieron ver que esa transición de un tema a otro tiene pérdidas, y esa pérdida la suma el producto finalmente. Importante, el foco. Cómo organizamos nuestro equipo para que nuestro equipo de desarrollo, nuestro Scrum Master, nuestro Product Owner tengan foco en este proyecto en particular. Punto importante en la agilidad. Otro punto es el seguimiento. O sea, cómo ordenamos esto para realmente desarrollarlo. O sea, cómo nos vamos a organizar. ¿Cuál va a ser nuestra herramienta? Y aquí hay muchas herramientas que las vemos en los cursos, como Trello, como Jira, como Planner, por otra parte, distintos tipos de tableros, etc. Importante, seguimiento. ¿Cómo seguimos nuestro proceso? Pero eso se define en el sprint 0. O sea, cómo voy a funcionar de ahí en adelante, debo definirlo en el sprint 0. Dentro de muchas cosas que se definen en este sprint 0, es la misión del trabajo. O sea, ¿qué queremos desarrollar? Primero, conversamos con el cliente. ¿Qué vamos a desarrollar? Las herramientas o también el concepto de estos requerimientos no funcionales, que muchas veces uno dice, no, pero en Scrum nunca se tocan los requerimientos no funcionales. Eso sería falso porque en realidad eso nos va a condicionar todo nuestro proyecto. Lo que pasa es que las historias de usuario no lo mencionan en cada una de las historias porque eso se ve en el sprint 0 o en el inicio, en la preparación del primer sprint o del desarrollo de Scrum, porque yo tengo que decir, vamos a trabajar con C#, vamos a trabajar con Java, vamos a trabajar con C++, con lo que sea, con Python, el lenguaje que sea, en el contexto que sea, con la base de datos que sea, para darnos cierto marco. Eso es súper importante y eso se ve en el sprint 0. Queda declarado en nuestro proyecto, en nuestro backlog, queda declarado eso, cómo vamos a trabajar. Y va a condicionar todo nuestro trabajo. Todo nuestro trabajo en el sentido de que nuestras historias de usuario tienen que dar respuesta a ese contexto y a ese marco. Vamos a ver también las herramientas que vamos a utilizar, cómo se van a conformar los equipos, y aquí parte la duda. ¿Soy capaz de terminar este proyecto con solamente un equipo Scrum? ¿O requiero de más equipos Scrum? ¿Cómo nos vamos a organizar el equipo? También muy importante a desarrollar. La duración del sprint 0 es variable y no está definida. Mucha gente no lo considera sprint 0. De hecho, los creadores de Scrum, les pido a todos que silencien, por favor, su micrófono. La duración del sprint 0 no lo consideran como un sprint. ¿Por qué? Porque
el concepto del sprint es que genera un incremento. Y en el caso del sprint 0 no generaría un incremento porque no vamos a construir nada durante este sprint 0. Pero sí nos va a permitir ahorrar mucho tiempo, muchos problemas, nos permite un inicio bastante más claro y bastante más enfocado a lo que queremos desarrollar. O sea, no hay que omitirlo, hay que darse tiempo. Llámese como quieran llamarlo, en el fondo preparación del primer sprint, tiempo de análisis o sprint 0. Eso da lo mismo, el nombre finalmente no es relevante. Lo que sí, la duración no puede ser infinita. O sea, si me demoro tanto tiempo para armar un backlog que esté totalmente definido, declarado, detallado, estimado, priorizado, estoy construyendo un método tradicional porque tengo un mes dedicado solamente a formar este backlog casi listo. El backlog debe estar ordenado, una primera idea, ¿cierto? Y priorizado lo que se va a construir en el primer sprint. ¿Dónde preparo el resto? En los refinamientos. Todos lo han visto en los cursos. Durante los refinamientos vamos preparando lo que se va a desarrollar en el siguiente sprint. Por lo cual, esta partida no es tan lenta como sería en el caso de los métodos tradicionales. ¿Qué cosas se van a definir acá? Por un lado, las condiciones. Cuántos recursos tengo, cuántas personas van a conformar mi equipo, cuáles van a ser las herramientas, cuánto tiempo tengo también que va a condicionar mi desarrollo, y los contenidos del trabajo, que debería ser la primera versión de nuestro backlog. Ahora, ¿qué cosas van en el backlog? Porque muchas veces la gente piensa, o en general todos piensan, que nuestro backlog está formado por puras historias de usuario, y no es así. En nuestro backlog tenemos nuestra visión, qué es lo que vemos al término de nuestro proyecto, qué es lo que el cliente, no nosotros, porque este producto es del cliente, qué es lo que el cliente ve al término del proyecto. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir mantenernos ordenados en un objetivo general, o sea, lo que queremos lograr al término de este proyecto. Porque si no tuviéramos una visión, el cliente realmente también se marea y empieza a construir cualquier cosa y empieza a buscar soluciones a muchos otros problemas que tenía al inicio, que no estaban considerados para este proyecto, pero que se está dando cuenta que lo podríamos solucionar con tecnología de la información o con las características que se estén trabajando en este trabajo en particular. Entonces, la visión nos va a permitir mantener en un margen, en una línea de trabajo, todo el proyecto, sin perdernos cuál es el objetivo al inicio de esto. Los requisitos principales, cuáles son las necesidades principales de este proyecto, para buscar ese 20% del que hablaba Juan, de Pareto, el 20% que utilizamos el 80% del tiempo. Las principales funcionalidades de la misma mano, los productos a generar, si son uno o varios productos, y el punto más relevante, o uno de los puntos muy relevantes, la interacción con los clientes. Recuerden que si vamos a trabajar con Scrum, nuestro cliente va a ser trascendente, como decía. Entonces, ¿cuándo me reúno con mi cliente? ¿En qué instancia hablo con el cliente, con este dueño o quien necesita este desarrollo? Porque si yo no tengo una review con un cliente, no tengo una review. O sea, sería una reunión de nosotros, pero en realidad no es review, la review es con el stakeholder, con el cliente, para que él me diga que está bien, está mal, me dé su feedback, me permita priorizar nuevamente, mejore mi backlog para el siguiente sprint. Si el cliente no participa, es imposible trabajar bien con Scrum. Importancia del cliente. Si el cliente condiciona los sprints a 2 semanas, mis sprints van a tener que durar 2 semanas porque lo más importante del sprint es la review en el cual le presento al cliente este incremento. O sea, es fundamental su participación. Entonces nace nuestro primer backlog, de lo que hemos hablado, este sprint 0. Tenemos un User Story Mapping, donde tenemos nuestra primera mirada en base a la visión que habíamos definido, donde están las historias épicas y las historias con los release que vamos a hacer en la entrega, cuáles son los entregables, los grandes entregables, y tenemos un backlog. Ahora, ¿somos capaces nuevamente de construir este backlog o este proyecto solamente con un Scrum Team? Y aquí empezamos ya a tomar decisiones de cómo conformamos nuestro equipo. Ahora, ¿cuántos equipos requiero? Aún no lo sé, porque va a depender también del tiempo. Si yo tengo mucho tiempo, posiblemente con un Scrum Team lo podría desarrollar porque tengo mucho tiempo para desarrollar. Si tengo muy poco tiempo, posiblemente voy a requerir trabajar con varios equipos de forma simultánea. Pero eso sí tiene complejidades, que son las que vamos a ver a continuación. Punto importante, aplicamos Scrum con equipos grandes y distribuidos. Primera premisa, crecer, o sea, aumentar la cantidad de integrantes, no es sinónimo de escalar. O sea, yo ahora, perfecto, tengo que construir más. El development team que tenía 9, ahora tiene 20. Vamos, perfecto, lo hacemos. Eso no sería Scrum. Acuérdense que Scrum tiene ciertas reglas. Entre 3 y 9 integrantes serían nuestro development team, por lo cual sería en este caso mejor construir 2 equipos Scrum. Pero para que estos equipos Scrum funcionen, también tenemos que cumplir ciertas cosas. Por ejemplo, debemos considerar que hay que ir o formar equipos
Les pido por favor los micrófonos, por favor. Debemos considerar primero dividir equipos que estén bien armados, en el fondo que tengan todos los integrantes de los Scrum Team y que estén completos. Y distintamente que no sean tan grandes, pero que estén completos. Tengan un Product Owner, un Scrum Master y un equipo de desarrollo. Con la capacidad de generar un incremento. Recuerden que la gran importancia de ese Development Team es que construyan incrementos. Por otro lado, cree un equipo de Product Owner. En el caso que tengamos demasiado Scrum Team, sería necesario crear un equipo de Product Owner. Porque en el fondo, nosotros tenemos... Perdón, voy a silenciarlo porque la verdad hay alguien que no... Bien. Cree un equipo de Product Owner, sé que tengo muchos equipos de Scrum. ¿Por qué? Porque cuando estoy trabajando con un solo proyecto, solamente puedo tener un backlog. O sea, tengo que tener un gran backlog que nutra a estos otros equipos. Por lo cual, alguien tendría que coordinar este esfuerzo. Importante, los Product Owners. Mantenga un único Product Backlog, como les decía. ¿Para qué? Para que tengamos una sola mirada del cliente, una sola priorización, porque separar el backlog nos podría generar que se desvinculen los proyectos. Entonces, tenemos un solo backlog. Y coordine el trabajo y las dependencias de los equipos de desarrollo, o sea, no solamente los equipos de desarrollo, sino que los Scrum Team en general. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar juntos y tenemos que tener una visión global, o sea, no solamente por equipo, sino que como el gran equipo de Scrum of Scrum, que es el concepto que vamos a conversar. Por otra parte, entonces, tenemos el gran riesgo, o el mayor riesgo, que sería que algunos de los equipos se centren en su Sprint Backlog, en lo que ellos van a desarrollar, y en su Sprint Goal, y terminen desconectándose del resto del equipo. O sea, que se preocupen de su proyecto, si avanzamos bien, si el resto no avanza bien, la visión global tampoco les interesa porque están preocupados de construir lo que a ellos les toca. Eso no podría pasar cuando trabajamos en Scrum of Scrum, y parte importante es la comunicación que exista entre estos Product Owners que les mencionaba. Ahora, aparece este coordinador o jefe de Product Owner, que puede ser un rol, si es necesario, obviamente, porque estamos trabajando con muchos Scrum Team, que aparezca y esté dedicado solamente al backlog. ¿Cuál sería el sentido práctico? Que sea una voz con el cliente, que se coordine directamente con los Product Owners y que tengan, en el fondo, una distribución. Una de las buenas formas es separar por bloques de historias de usuario para cada uno de estos Sprint Backlog, que van a ir trabajando por cada uno de los sprints. Ahora, ¿qué es importante? El backlog es común y los Sprint Backlogs son únicos para cada uno de estos equipos que van a estar trabajando. También es importante todo el equipo de Product Owner, porque se armó un equipo de Product Owner bajo, en el fondo, un poco la conducción de este coordinador de los jefes, coordinador o jefe de Product Owner. Todo equipo de Product Owner deberá asistir a todas las reviews para tener una visión global del producto y cuáles son sus prioridades. ¿Cuál es la idea? Que todos participen en la review a fin de que vayan teniendo una visión global. No se vayan perdiendo solamente lo que ellos están construyendo, sino que vean cómo va el proyecto en general. Las preguntas las vamos a hacer al término del webinar. Si quieren las anotan para no desviarnos un poco con respecto al tema. Así que les pido por favor las preguntas al final. Entonces, tenemos que participen todos los Product Owners en la review. No podemos olvidar entonces que somos parte de algo más grande, que sería un proyecto general. O sea, todos ponemos una pieza de este proyecto, pero este proyecto tiene que calzar y lograr un producto que favorezca a todos. Pues bien, entonces existen también reuniones dentro de Scrum of Scrum, como podrían ser las reuniones diarias. ¿Qué pasa con estas reuniones diarias, las daily? ¿Se mantienen? Se mantienen porque cada Scrum Team sigue trabajando como Scrum Team. O sea, todo eso se mantiene, la review, la retrospective, todo se mantiene. Pero sería bueno, también, dependiendo del contexto, que un representante por equipo participara de una daily, no daily en fondo, una reunión general, y por lo más típico, lo más usado, es que participe el Scrum Master con él solo o con alguien más del equipo en esta reunión. ¿Cuál es el sentido de esta reunión? Voy a hacer las mismas 3 o 4 preguntas, 3 preguntas que son en el caso de las daily, en este caso son 4. En el caso de las daily, todos los días, su nombre claramente lo dice, en este caso podría ser 2 o 3 veces por semana, porque ya es una reunión un poco más grande. La idea es que se mantenga dentro de este marco de los 15 minutos, pero no podríamos escatimar en algunos problemas que podrían ser un poco más extensos, porque en este caso sí hay que conversar cómo solucionar, por ejemplo, lo que los afecta a todos.
¿cuáles serían algunas preguntas? O sea, ¿cuáles son las preguntas que se deberían hacer? ¿Qué ha hecho su equipo desde la última reunión durante esta semana? ¿Qué va a hacer su equipo hasta la próxima reunión? ¿Tiene su equipo algún impedimento ya a nivel equipo? No el problema del código de la base de datos, no de la query, no, un problema un poco mayor como equipo. Y si tiene algún problema o algo que comentar con respecto a un problema que le afecte a todos. ¿Por qué? Porque a mí me aparece una figura que podría aparecer, dependiendo del contexto, insisto, y dependiendo de la capacidad también de la empresa, de un Scrum Master que solucione problemas de nivel grupal. Porque cada Scrum Master es un líder al servicio, facilitador, etcétera, que está al servicio de cada Scrum Team, pero podría haber una figura de un Scrum Master que facilite los problemas de varios equipos Scrum y esté simplificando o favoreciendo este trabajo. Entonces, tendríamos estas reuniones. Otro punto importante para trabajar de forma coordinada. Ahora, ¿existe dependencia entre los equipos? Existe. Me encantaría tener más tiempo, poder contarle un poco más de qué se trata esta dependencia, pero eso lo vamos a ver durante los cursos, este curso de alta dirección que se va a desarrollar, y también se ven los cursos de Scrum Master o Product Owner. Algunas de las posibles dependencias son, o alguna forma de enfrentar estas dependencias entre estos equipos Scrum, sería hacer reuniones conjuntas para los release. O sea, las review las hacemos por equipo Scrum, pero los release, que son estos entregables, lo hacemos como un grupo de Scrum Team, o el Scrum of Scrum. ¿Para qué? Para que nos alineemos todos en el fondo, unifiquemos una mirada de lo que entregamos y obviamente nos proyectemos para el siguiente release. El equipo de Product Owner trabaja conjuntamente este backlog, que es lo que hemos conversado. Realizamos cada cierto tiempo una retrospectiva a nivel general, porque las retrospectivas siguen siendo por Scrum Team, pero como este es un gran equipo, vamos a tener cosas que nos afectan como equipo. Por ende, sería bueno quizás al término de un release hacer una retrospective general, para que veamos problemas que son un poco mayores a solamente el Scrum Team. Y un punto fundamental es la sincronización de los sprints, porque ustedes comprenderán que en la review debe participar el cliente. En este caso tengo 3 o 4 equipos Scrum, tengo 3 o 4 review, por lo cual el cliente va a ir un día y va a ver 4 reviews en un día. Es más fácil eso que vaya 4 veces por distintas reviews en distintas etapas, que uno está en planning o que está en review, otro que está en el desarrollo. El backlog va nutriendo de forma coordinada todos los sprint backlog, es bastante más sencillo. Entonces, sincronizar los sprints es un factor muy relevante para poder trabajar coordinadamente. Pues bien, para esto, para lograr tener este Scrum of Scrum y realmente empezar a concientizar a la alta dirección del uso de Scrum, se debe ver el retorno de la inversión de esto. Porque en realidad, muchas veces la alta dirección podría pensar, pero ¿qué me genera Scrum si yo con métodos tradicionales desarrollo los proyectos igual? Entonces, el concepto del retorno de la inversión, que es el valor económico generado como resultado de realizar diferentes actividades, como por ejemplo capacitaciones, formaciones, acompañamiento, etcétera, que nos permiten en el fondo, con este retorno de la inversión, medir cuánto es este aporte. O sea, yo capacito, acompaño, no sé, fomento el uso de la agilidad en mi empresa, eso tiene un costo para mí como gerente general de la empresa, pero ¿cuánto rédito tengo? O sea, quizás no en el primer proyecto, pero en el segundo, en el tercero, voy viendo ganancias, clientes más contentos, unos mejores productos, mayor cantidad de requisitos como empresa, etcétera, etcétera, que podría ser ese retorno de inversión. Ahora, ¿cómo se calcula el retorno de inversión? Está por un lado la inversión, que sería lo que les decía, capacitaciones, formación, acompañamiento, etcétera. El retorno, principalmente centrado en los recursos. La fórmula es bastante sencilla. Tenemos los ingresos que se generan, menos la inversión realizada, partido por la inversión realizada, que vendría a ser el costo de esta capacitación o acompañamiento, multiplicado por 100 para que nos quede en porcentaje. Y nos dice cuál es el porcentaje de mejora. Si lo tomamos que invertimos 10.000, o sea, ganamos 10.000 con esta inversión, pero habíamos invertido 5.000, nos queda que nuestro retorno a la inversión, en este caso, sería de un 100%, porque de lo que invertimos, el doble fue lo que logramos obtener. Un 100%. Esta fórmula es bastante directa, pero tiene sus complejidades. ¿Cómo lo mido? ¿Cuáles son los elementos que me permiten medir esto? Y eso depende mucho del contexto de cada una de las empresas. Existen estudios y cosas que dicen e indican que el retorno de la inversión esperado en el caso de Scrum es de 1 a 10. O sea, si yo invierto 1.000 pesos, por ejemplo, para capacitar a mi gente,
llevándolo a un número sencillo para capacitar a mi gente, el retorno debe ser 10 veces, o sea, 10.000 pesos por cada 1.000 pesos que yo invertí en capacitar a mi gente. Lo que claramente da para estar felices, como aparecen en la imagen, porque es un muy buen número. Pero es importante considerar que no siempre va a ser culpa de Scrum que no se logre ese retorno. ¿Por qué? Porque muchas empresas dicen, ya, capacito a mi gente, pero no tienen una mirada de empresa de Scrum. Entonces, implementan Scrum solamente en la teoría. O sea, dicen, no, somos Scrum. ¿Tienes Scrum Master? No, pero los capacité como developer. Sí, pero es que necesito un Scrum Master, necesito un Product Owner, necesito saber de historia de usuario, necesito saber muchas cosas. Mi alta dirección tiene que entenderlo. Los contratos tienen que ser, o sea, es mucho más que solamente capacitar a 2 o 3 personas. Importante. No solamente en la teoría, sino que en la práctica, realmente cómo trabajamos con Scrum. Otro punto es que no se capacita el personal de la empresa realmente en sus roles para armar estas células Scrum o los Scrum Team. Tampoco hay interacción con los clientes. O sea, tengo Scrum, pero no tengo una review. O sea, estoy haciendo un método tradicional, finalmente le hago una entrega, pero nunca tuve review con el cliente. O sea, no es Scrum. No se conforman los Scrum Team con las características que tienen. No tienen foco. La gente trabaja en 2 o 3 proyectos simultáneamente. El cliente no entrega ningún feedback. ¿Por qué? Porque ni siquiera me reúno con él. Los contratos son tradicionales, no tengo contratos ágiles. La alta dirección no cree en Scrum. O sea, dice, no, sí, Scrum, sí, ya cuéntenme su Scrum, ustedes el Scrum Master, ya sí, trabajen como Scrum. Pero si no creemos como Scrum, es importante esa convicción como empresa de formar Scrum of Scrum, de tener una conducción más ágil, de tener estos contratos ágiles, también es una parte de la convicción de la empresa con el uso de Scrum. Realizamos Scrum a nuestra manera, y eso es típico acá, no, si en Scrum a mi manera, porque en realidad nosotros tenemos daily, pero en realidad no son todos los días, porque como son a mi manera, la hago una vez a la semana, entonces con eso también, problema fundamental del uso de Scrum. Y en otros casos, que no es necesario Scrum, porque Scrum es una forma de enfrentar proyectos de manera ágil, pero no es la solución a todos los problemas. Muchas veces yo he conversado con alumnos y dicen, no, que yo trabajo en control de incidencias, por ejemplo, y con Scrum. Pero es que ese no es un proyecto, ese es un trabajo diario. Todos los días estoy solucionando incidencias y son trabajos de 1 o 2 días. Sí, pero es que nos gusta Scrum. Sí, pero es que en realidad mejor sería quizá utilizar Kanban. Quizá utilizar otro sistema ágil para un trabajo tan puntual como es la solución de incidencias, por ejemplo. Entonces también ocupar Scrum cuando es necesario Scrum. No dar la solución como que fuera solución para todo. Punto importante a considerar. Ahora, uno de los elementos importantes para que este retorno a la inversión sea efectivo es cómo planteamos los contratos. ¿Por qué? Porque el contrato tiene que generar una ganancia para ambos lados, o sea, gane el cliente y ganemos nosotros, porque eso es importante en los contratos. Y de ahí podríamos reflejar si efectivamente nuestro proyecto, como decía también Juan, falló porque el contrato era demasiado estricto, o falló porque no ocupamos bien Scrum, que podría ser también, o falló porque realmente no quedó bien definido desde el inicio, o lo que sea. Pero vamos a tener luces de lo que podría generar algún conflicto. Pero ¿cuáles son los objetivos de un contrato? Esto es un contrato en general. Primero, establecer un acuerdo entre el cliente y el proveedor sobre un servicio que se va a proporcionar. Eso es lo primero. Lo segundo, el objetivo es que en este acuerdo las 2 partes ganen. Es fundamental. Bueno, lo anterior, entendiendo como una parte el beneficio económico, nosotros que estamos desarrollando, y por otra parte el servicio, que estamos conformes, cumpliendo nuestras expectativas y realmente lo que nos construyeron funciona. Bueno, un factor vital es cumplir las expectativas, que lo que les decía, siendo estas por lo general referidas a que el producto sea el adecuado, que los alcances sean los adecuados, que los plazos, los aspectos económicos y algunas mías que son subjetivas de cómo sentimos que este proyecto cumple con nuestra expectativa, nuestra visión, sean los adecuados. Todo eso nos permite tener un contrato conforme a lo que necesitamos. Ahora, ¿qué es importante en esto? Definir las reglas que soportan y darán un marco a este trabajo, lo que nos va a permitir de manera tener un acuerdo durante todo el proyecto y protegernos ambas partes de que lo que estamos construyendo nos va a generar este beneficio a ambos lados. Hay un texto donde dice muerte dulce por contrato, y esto habla un poco de la desvinculación que hay entre los métodos tradicionales, que son estos contratos tradicionales, y nuestro inicio con agilidad. ¿Por qué? Porque tenemos un backlog para gobernarnos a todos. Tenemos un único backlog, donde tenemos una lista priorizada con las tareas, la historia de usuario, perfecto. Estamos trabajando ágilmente con el cliente nos dice que ahora lo que necesita es A, B.
pero tenemos por otra parte un backlog para encontrarnos. O sea, le mostramos al cliente, este es nuestro backlog. Oye, no, esto es prioridad, esto es perfecto, el cliente nos va dando sus luces y realmente estamos construyendo lo que el cliente quiere. Pero tenemos un backlog para atraerlos a todos y atarlos a las tinieblas. Se refiere a que tenemos un backlog, funciona muy bien, está priorizado, vamos a construir lo que el cliente quiere, pero el contrato no nos va a permitir que construyamos ese backlog porque en el contrato dice A, B y C y en ese backlog no dice C. Pero está priorizado, están los tiempos, están los recursos, sí, pero tenemos que construir C igual. Pero es que la agilidad no lo dice así. Bueno, pero es que el contrato nos dice que A, B y C. Y si no, no se cumple el contrato. Entonces, ojo con los contratos. Los contratos muchas veces juegan en contra de la agilidad, sobre todo si no se considera este factor que vamos a estar trabajando con un backlog que tiene agilidad. Porque si no, contratamos A, B y C desde el principio y tenemos un método totalmente tradicional porque tenemos muy claro qué es lo que queremos en A, en B y en C. Que eso es lo que no pasa, principalmente lo que hablábamos del 3% de los cambios mensuales, un 36% anual, que claramente todos los proyectos cambian y esto no va a ser distinto para nuestro proyecto en particular. Generalmente es una condición que se repite en todos los proyectos. Ahora, un contrato, como regla, debe ser igual a un acuerdo, o sea, estamos todos conformes. Y eso debe ser igual a un ganar-ganar, o sea, un win-win. Todos ganamos, tanto el cliente porque está conforme y nosotros con lo que hemos ganado como empresa en lo que la producción generó. Ahora, existe un triángulo de hierro en el desarrollo de proyectos en general, que están los costos, los plazos y los alcances. Esos tres elementos bien manejados nos permiten tener calidad. Ahora, si yo modifico uno, por ejemplo el costo, si alguna de estas variables se modifica, esto debe ocurrir con las otras. O sea, si tengo menos recursos, no puedo esperar los mismos alcances o que sean el mismo plazo. Porque si yo quiero los mismos alcances y quiero el mismo plazo, pero bajo los recursos, la calidad se va a ver afectada. Y eso es una constante que se va a mantener. Y eso es importante considerarlo. Por otra parte, hay cambios de perspectiva. Los métodos tradicionales, por un lado, fijan los alcances. Digo, quiero A, B y C, lo que conversábamos al inicio. Perfecto. Si usted quiere A, B y C, nosotros nos vamos a demorar tanto tiempo y le vamos a cobrar tanto. Ese es un poco el método tradicional. El enfoque está basado en planes y crea una estimación basada en un costo y un tiempo. O sea, el plan me dice el cliente, A, B y C, eso es lo que quiero. Yo le digo que le va a costar tanto y nos vamos a demorar tanto. Por otro lado, en la agilidad cambia la perspectiva. El cliente me dice, yo tengo tantos recursos, tengo tanto tiempo y quiero hacer algo como esto. Esta es mi visión del proyecto. Pero esos alcances y funcionalidades van a ser dinámicos porque mi backlog es dinámico porque voy a buscar ese 20% que hablábamos de Pareto. Ese 20% que se ocupa el 80% del tiempo y algunos elementos adicionales. Entonces el enfoque está basado en el cambio. O sea, yo entiendo el cambio como parte del enfoque. Crea una estimación basada en las funcionalidades. ¿Cuáles son las funcionalidades que vamos a construir? Ese es un punto importante de este cambio en la perspectiva. Entonces tenemos costos y plazos definidos. La calidad se va a mantener, pero para eso el alcance debe variar. Debemos entonces poder revisar regularmente con el cliente el contrato. Porque si nuestro contrato es ágil, lo podemos revisar y si no, entendemos desde base de contrato que esto va a ser dinámico. Entonces, ¿existen riesgos en los proyectos? Claramente siempre nos van a existir riesgos. Siempre existen riesgos. Por ejemplo, cambian las prioridades, mayores costos a los que están estimados, la resistencia al cambio por parte de la misma empresa o los clientes, cambian el contexto, el no cumplimiento de las expectativas, recortes presupuestarios, variaciones en la tecnología, retraso, etcétera. Muchas cosas que nos podrían influir. Bueno, ¿cómo logramos este ganar-ganar? Bueno, primero no se oculta información, no se genera una sobreprotección por parte del cliente, ni por nosotros, y no se produce una desconfianza porque estamos siendo transparentes bajo los conceptos de los pilares de la transparencia, la inspección y la adaptación de Scrum. Mayor colaboración, mayor sinergia, un mayor valor. No económicamente, sino con mayor valor de producto. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿O cómo enfrentamos la complejidad, la división, estos feedback rápidos y estos cambios? Considerando algunas cosas al inicio. ¿Quiénes van a participar? ¿Cuál es el entorno? ¿Cuál va a ser el proceso de trabajo? ¿Cuál es la tecnología? Si la dominamos o no la dominamos. ¿Cuáles van a ser nuestras herramientas? ¿Cuál es la madurez de los requisitos? O sea, ¿qué también nuestro cliente entiende lo que quiere construir? Todos esos elementos nos van a influir en el proyecto. Ahora, ¿qué tipos de contratos ágiles existen? Dentro de todos los contratos, sean ágiles o no, nosotros como, en fondo, como empresa o como equipo de desarrollo o lo que sea,
tenemos mucha más experiencia, o por lo general tenemos más experiencia que un cliente. ¿Por qué? Porque el cliente puede ser que este sea su primer proyecto, su segundo proyecto. Por ende, una de las pilares de nosotros debe ser proteger a este cliente, porque el cliente no conoce tan bien este tema como nosotros. Entonces debemos, primero, con agilidad, desarrollar productos en bloques cortos, o sea, sprint. Se da respuesta a la necesidad del cliente. Estamos dando respuesta al 80-20. Recuerden, el 20% se ocupará el 80% del tiempo, al core del negocio. Se alinea lo real con la expectativa. ¿Por qué? Porque los incrementos yo le voy mostrando lo que vamos haciendo, para que él no se imagine algo que va a ser maravilloso, sino que él va a ir viendo que cada incremento le va mostrando cómo se va apuntando su trabajo en base a lo que él mismo está pidiendo. Se acepta el cambio como algo natural desde el inicio. O sea, el cliente no se va a poner nervioso porque tiene que cambiar algo, porque se entiende que es parte de este trabajo normal. El cambio es algo natural. El cliente será trascendente, y esto es importante. Se va a notar en el resultado, pero sí debe quedar reflejado en el contrato para que haya un acuerdo entre ambos. El priorizar permite tener tiempo y la capacidad para desarrollar bien el corazón del negocio, el alma del negocio. ¿Por qué? Porque yo voy a darle más tiempo a lo que tiene más importancia. Y no solamente me voy a dedicar a cumplir una lista de chequeo de todo lo que se dijo al principio, sino que voy a darle mayor fuerza a lo que el cliente dijo que era lo más importante. Pues bien, ahora, ¿qué hace el cliente en Scrum? Muchas cosas. Por ejemplo, me define o nos define los stakeholders. Define la visión del proyecto. ¿Cuál es la visión que tenemos del proyecto? Condiciona la duración del sprint. Participa en la review activamente, o debe participar en la review, y eso que debe quedar reflejado. Colabora en resolver dudas del refinamiento. Va a recibir los release y entregar nuestro feedback. Y participa en el equipo como, idealmente, alguien activo. Si nos vamos a los principios, a los pilares, hablamos que la colaboración del cliente está por encima de la negociación de contrato. Entonces ahora, si vamos que el contrato tenemos que ajustarlo, ¿qué debemos considerar? El contrato entonces debe ser un marco que facilite la colaboración, permita lograr que todos ganen, el win-win que hablábamos un poco, permite generar la relación productiva con el cliente y favorecer que el trabajo se proyecte en el tiempo. O sea, que este sea uno de los muchos trabajos que vamos a hacer con un cliente que está totalmente convencido que sus expectativas son logradas con esta metodología de Scrum, o este marco de Scrum. Ahora, si vamos al contrato, existen dos variables o formas de enfrentarlo. ¿Qué elementos podemos considerar? Por una parte, el costo del proyecto y por otra parte, los alcances del proyecto. Si tenemos, por ejemplo, costos fijos y alcances fijos, tenemos un contrato cerrado, productos prediseñados. Si tenemos costos variables y alcances fijos, tenemos un objetivo con un producto ad hoc, o sea, desarrollado a la medida de este cliente. Si tenemos alcances variables y costos variables, tenemos un desarrollo incremental, y si tenemos costos variables y alcances fijos, tenemos un backlog, que sería esta lista de requerimientos, que sería un poco la agilidad. Si nos vamos en fondo a eso, la agilidad podría enfrentarse con contratos de estas características. Bien, esto es una mirada de los contratos, de la agilidad de Scrum of Scrum, y a grandes rasgos a esto se refiere, o son los títulos de lo que podríamos desarrollar en nuestro curso Alta Dirección con Scrum. Así que los invitamos, si quieren, después a participar de esto. Ahora sí, dejo abierto el micrófono para el que quiera hacer alguna pregunta. Amigo Juan, ningún problema. Sí, hay algunas preguntas ahí en el chat para que las veas y las puedas responder. Y los invitamos, por supuesto, a escribir sus preguntas o levantar la manito y si tienen algunas preguntas. Recordarles que esta charla, este webinar, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Ahí yo les mandé también en el chat la dirección, donde va a estar disponible. Y quedamos ahí atentos a sus comentarios o preguntas. Queda abierto el micrófono. Bien, el que tenga alguna pregunta, acá tengo una que sale: hola, tengo una pregunta, ¿cómo se puede presupuestar o hacer una previsión de costos para este tipo de proyectos con contratos ágiles? Bueno, la verdad, resulta complicado dado que no hay definido ningún alcance al principio, ni por tanto tampoco se puede definir el equipo que va a hacer falta. Acuérdense que en este sprint 0 vamos a definir la visión del producto, vamos a tener nuestro User Story Mapping, y eso nos podría permitir tener una primera aproximación de cuánto sería el equipo con el cual tengo que desarrollarlo y cuál más o menos podría ser el tiempo en el cual se podría construir, en cuántos sprints los podríamos construir,
Y también que con este cambio de paradigma nosotros definimos, tengo tantos recursos, tengo tanto tiempo, ahora los alcances vamos a ir moviendo o desarrollando durante el proyecto. En el fondo, vamos a ir trabajándolo con el cliente a fin de lograr, dentro de ese presupuesto que tenemos, los alcances que logremos hacer con este mismo cliente. Si quieren pueden hablar las preguntas, pero no estar... Una pregunta, perdón, Alberto, soy Marisa Sirera. ¿Cómo estás, Marisa? Hola. A ver, esa pregunta era mía. Lo que pasa es que, claro, el sprint cero que dices tú, se supone que tú ahí ya has firmado un contrato con el cliente, ¿no? O sea, eso sería posterior a una firma de contrato. No necesariamente, porque en realidad, acuérdate que nosotros todavía no podemos hacer un presupuesto si no entiendo bien lo que el cliente quiere hacer. Entonces podría ser considerado como en el inicio, en las primeras conversaciones, cuando tenemos el primer acuerdo con el cliente, donde se está viendo si lo va a hacer con nosotros o quizás está sacando presupuesto, tenemos que tener una posibilidad de decirle, no, entre este marco debiésemos construir su proyecto. O sea, no, porque en el fondo, si yo no tengo ninguna claridad del cliente, ¿cómo firmo un contrato con él? Si ni siquiera sé más o menos cuánto me va a demorar ni cuántos costos tengo. Claro, de ahí mi duda, claro. O sea, el sprint cero de planificación o preparación sería anterior a lo que es la definición del contrato con el cliente. Sería antes. De hecho, nos va a permitir que en el contrato que he definido, por ejemplo, cuántos van a ser las reviews, dónde van a ser los releases, todo entregables, un compromiso por parte del cliente realmente a participar en la review, porque lo vamos a necesitar para que esto sea realmente con agilidad, efectivamente. Sí, mira, yo quiero ahí agregar algo. En el ejemplo que di delante de la aplicación del banco, puede ser que el proyecto, ¿cierto?, que está definido de tener muchas funcionalidades en una aplicación en tu teléfono, tenga cierto plazo y cierto costo estimado, pero, ¿cierto?, el contrato o el servicio, ¿cierto?, contrato por el servicio va a estar de acuerdo a los entregables definidos durante esta etapa previa, ¿cierto?, donde se planifica. Entonces podemos decir, mira, la primera versión que va a contener la consulta de saldo y la transferencia, la vamos a hacer en, no sé, en 1 o 2 meses y va a contar con un equipo de tantas personas, por lo tanto este es el costo de este release que va a contener varios sprints dentro de Scrum. Las siguientes versiones van a contener todas estas funcionalidades, ¿cierto? Y así, definiendo entregables, yo puedo definir, ¿cierto?, cuánto es lo que va a salir cada una de esas etapas. Y podría, ¿cierto?, adaptar los contratos a esa planificación ágil, teniendo en cuenta siempre que puede cambiar algún requerimiento, alguna prioridad y puede haber algún tipo de replanificación. El contrato también tiene que estar reflejando esos cambios, pero principalmente en los contratos que han reflejado, ¿cierto?, los costos por sprint. ¿No? Acá tengo otra pregunta, profesor Luis Ravelo. ¿El ROI es de 1 a 10 en cuánto tiempo? ¿O es por proyecto independiente del tamaño del proyecto? La verdad, el 1 a 10 es el retorno de la inversión conceptual, más global. No depende del proyecto, si es un proyecto corto, un proyecto largo. Posiblemente va a ser más notorio en algunos proyectos que en otros, y a medida que vayan teniendo experiencia los equipos Scrum, claramente esto se va a hacer más notorio. ¿Por qué? Porque si yo capacito un equipo, esto no es una varita mágica que al siguiente, el primer proyecto con Scrum, todo va a funcionar perfecto, la gente va a entender la historia de usuario, va a costar un poco que tome el ritmo, pero una vez que se toma ese ritmo y se empieza a trabajar realmente con Scrum, en lo general, se empieza a ver este retorno de la inversión de capacitar o de acompañar durante el desarrollo de los proyectos. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo evalúas e integras los riesgos del desarrollo del proyecto y cómo valorizas sus costos? Bueno, acá no hay, por ejemplo, este plan de mitigación de riesgos como pasa en el caso de los proyectos tradicionales. No hay al inicio una carta GAN tampoco, lo que preguntan en la que viene en fondo, si se puede hacer una especie de carta GAN en el Sprint Zero. Por el caso del Sprint Zero, en vez de carta GAN, se hace un User Story Mapping, que es un poco más genérico, porque la carta GAN, para poder planificar todo el proyecto hasta el término, que sería el proyecto tradicional, requiere tener absoluta claridad de que todo se va a construir. El backlog es dinámico, por ende, si yo hago una carta GAN, estoy asumiendo que voy a construir todo. Por eso el backlog lo que hace en este User Story Mapping me da una mirada global de la visión de lo que se quiere construir y se genera el primer backlog, que es lo que vamos a construir. Pero ese backlog va a ir cambiando y puede ser que muchas cosas no se construyan finalmente. Desde el punto de vista de los riesgos, perdona Juan, es para terminar lo del riesgo. El User Story Map, ¿cierto?, es una especie de planificación.
Sí, también nosotros lo podemos entregar ese User Story Map como una Gantt de alto nivel, no detallada porque no tenemos todos los requerimientos, pero sí tenemos entregables, ¿cierto? Definidos. Claro, Algunos entregables, no todo porque no conocemos, ¿cierto? El 100% del alcance. Claro, pero cerrando un poco el tema de los riesgos, ¿cómo se controlan los riesgos en Scrum? A diferencia de los métodos tradicionales, el uso de sprint corto, 2 semanas o 3 semanas, o sprint corto, donde estoy viendo este incremento, el cliente me va dando su feedback mucho más pronto, mucho más rápido en el fondo, yo voy a poder corregir sobre ese feedback, posiblemente con eso disminuyo mucho los riesgos de no ser efectivo en realmente lo que quería construir el cliente. Entonces, con eso se mitigan los riesgos y no hay un plan donde eso se asuma como un costo, sino que es parte de la metodología, trabajar con sprint cortos para evitar tener riesgos que el cliente no quede conforme con lo que estamos construyendo. Acá tengo otra pregunta. Al seguimiento del proyecto, ¿cómo se puede traspasar la lista de requerimientos o definición determinado en un proceso donde el área de proyectos? Bueno, la verdad nosotros el tema de la gestión de proyectos lo trabajamos en los cursos con el uso de Jira. En el caso de Jira, nosotros este User Story Mapping lo traspasamos completamente a Jira, en el fondo donde están los releases, están los sprints, todo. Ahí quedan definido la definición determinado, que sería esta historia de usuario, porque queda muy detallada, y ahí mismo se va dando por chequear. Se genera un start del sprint, se ejecuta el sprint y lo damos por terminado, obviamente cuando cumpla con todo esto, la definición determinada, los criterios de aceptación y todo lo que corresponda, y pueda ser considerado terminado, efectivamente. Ahí requiere de cumplir con todo lo que se definió al inicio del proyecto, como el definition of done. Ese punto es importante. Pero nosotros lo hacemos con Jira. Y se puede hacer a nivel de empresa, en el fondo. Toda la empresa podría trabajar con Jira y poder estar todos coordinados con un Jira, y ir viendo el seguimiento del proyecto, etc. Juan, no sé si quieres responder la última de las recomendaciones. Sí. En el caso que dice ahí, la madurez del equipo Scrum, el éxito de un equipo Scrum es el equipo. ¿Okay? Esa es la mayor dificultad para poder implementar Scrum en todas partes, es tener a la gente que sepa trabajar con Scrum. Y para eso es imprescindible un Scrum Master. El Scrum Master es un coach, ¿okay? No es un jefe de proyecto. El Scrum Master debe tener habilidades blandas para poder coachar, ¿cierto? Entrenar al equipo. En la guía de Scrum, en la versión de inglés, se define, ¿cierto?, al Scrum Master como un coach. Nosotros lo definimos en español como entrenador, ¿cierto?, como un líder servicial que va a estar haciendo que el equipo rinda su mayor productividad. Equipos que no tienen Scrum Master o que tienen un Scrum Master que no tiene habilidades, ¿cierto?, para hacerlo, se demoran más en llegar a una curva de rendimiento óptimo o de alto rendimiento. Es necesario siempre tener un Scrum Master para poder vencer la primera etapa, ¿cierto?, que es el abismo ágil, donde los equipos no funcionan bien y después puedan entrar a un ciclo de alto rendimiento. Complementando un poco, Ivana, yo creo que ahí el punto que tú mencionas de si es necesario tener un acompañamiento, yo creo que el punto importante es lo que decía Juan, de que tengan ese Scrum Master, de que tengan la gente capacitada en los roles, que también es una cosa que falta de repente, porque dicen Product Owner, dicen usted va a ser Product Owner, pero no lo capacitan, por lo cual es difícil que cumpla el rol, que es complejo, igual que el Scrum Master. El tema del foco, de que ese equipo se dedique, y quizá un acompañamiento externo al inicio para que los vaya orientando y vaya principalmente concientizando a la alta dirección de que ese equipo se mantenga trabajando como Scrum Team. Porque eso es realmente lo que falta, esa convicción por parte de la alta dirección de darle tiempo a ese equipo para que realmente se dedique a trabajar como un Scrum Team y no lo empiece a separar o lo vuelva a conformar por otro equipo y lo tenga trabajando 2 o 3 cosas. Entonces, en ese lado quizás el coaching externo les podría ayudar a que la alta dirección entienda la importancia que tiene que este Scrum Team trabaje dedicado y que sus roles sean todos bien comprendidos por los integrantes del equipo, que es el tema de la capacitación y todo eso. Ahí es súper importante el rol de la Agile Coach, ¿cierto?, como presencia para equipos grandes y poder también facilitar la implementación a gran nivel.
Claro, no sé si hay más preguntas por ahí. ¿Alguien que quiera Alberto, Juan, quiero hacer una consulta. Miren, ¿qué pasa finalmente cuando nosotros proponemos trabajar con agilidad ante un cliente nuevo que puede pasar y finalmente el cliente es escéptico? Tenemos esa barrera que él no entiende, que no cree, nosotros quizás vamos por la estructura, queremos tomar el proyecto, que muchas veces pasa y uno le comenta esto, que es más ágil, muchas veces le trata de hacer una pequeña inducción para que la entienda, pero sigue siendo escéptico. No, 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 no. Muchas veces quizás será un arma de doble filo poder tomar ese proyecto o quizás tenemos que seguir con alguna tendencia, alguna técnica. Vuelvo a reiterar que esos clientes que son un poquito mayores, que no les gusta esto, que como les digo, yo he escuchado por ahí muchas veces que sucede. ¿Cómo nosotros un poco doblamos esto o finalmente hay que tomar una decisión con mente fría, decir, ¿saben qué? No podemos seguir así porque si no siempre van a estar apuntándonos, etcétera, más que todo por eso. Christopher, como consejo, hay dos cosas que son importantes. Uno, que en el contrato quede declarado que ustedes van a trabajar con Scrum y que requieren del cliente su participación para lo siguiente. Como les decían en la presentación, necesito que el cliente defina los stakeholders. Lo necesito. No es una posibilidad, sino que es una necesidad, porque con ellos voy a interactuar. Segundo, que ellos me ayuden a definir la visión, porque es su producto, no es mío. A ellos se les ocurrió y nosotros lo vamos a construir, pero es de ellos. Necesito de ellos. También la condición de los sprints, o sea, porque mi sprint va a durar para que la review la vea el cliente. Si el cliente no participa, aun por muy escéptico, tiene que quedar reflejado. Participaré de la review para poder trabajar con agilidad. Eso tiene que quedar de alguna forma reflejado en este contrato, que tenga costos fijos, pero unos alcances variables, un poco lo conversamos en la parte final. La colaboración con él para solucionar dudas, si no participa en la solución de dudas también, igual que la participación en todo el proyecto. Entonces, habría que ver desde el punto de vista contractual que quede declarado y que él se comprometa contractualmente a que va a participar, por lo cual si no participa, contractualmente ustedes están protegidos de que no se hizo efectivo ese apoyo o esa dirección, porque es muy complejo construir lo que el cliente quiere si el cliente no nos dice lo que quiere y no participa activamente en construir lo que él quiere. Pero lo entiendo. Una forma, como aquí sale, cómo asumimos la escolarización del cliente, la verdad hay varias opciones. Una podría ser un curso que se le hiciera al cliente preparándolo para trabajar con proyectos Scrum, que se definiera, que el cliente participe por 4 horas, por ejemplo, 6 horas, 10 horas, lo que sea realizable por el cliente, porque si ya es escéptico, yo digo, oiga, si va a ir un curso por 2 semanas, claramente no lo va a hacer. Tiene que ser algo corto, concreto, donde quede muy claro lo que el cliente tiene que ver. Cómo participa, qué es Scrum, cómo funciona, por qué depende tanto de él. Esas cosas sería muy bueno para que el Scrum Master de tu equipo lo prepare y se lo haga al cliente antes de partir un proyecto, por ejemplo. Y con eso el cliente entiende de qué están hablando, porque si tú hablas de Scrum o agilidad, posiblemente el cliente no lo entiende y por ende tampoco es muy abierto a poder participar, por ejemplo. Bueno, para complementar, hoy día, ¿cierto? Es mucho más fácil convencer a alguien que hace varios años atrás. Hoy día ya todos hablan de agilidad, hablan de Scrum, aunque a veces no sea lo correcto, pero por lo menos está en boca de todos. Hoy día existe, ¿cierto?, esa sensación de que si no estás haciendo algo con metodologías ágiles, estás atrasado, tienes que ponerte al día, por lo tanto es una ventaja en el convencimiento. Nosotros, como parte de nuestro programa de difusión, también nosotros ofrecemos charlas, así como estos webinars a las empresas que lo solicitan para poder difundir, ¿cierto?, los beneficios de las prácticas ágiles. Y también, como decía Alberto, ¿cierto? Esto queda especificado en un contrato. Si la persona quiere asumir los riesgos, ¿cierto? Debe probar que quede todo bien armado, para que la persona también, ¿cierto?, que está en poder de decisión, sienta que tiene ahí la seguridad de que esto se va a hacer bien. Y lo otro es la preparación de este curso que nosotros estamos promocionando ahora, que está dirigido, ¿cierto?, a las personas que están en cargos de decisión, directivos, para que comprendan su rol dentro de las prácticas ágiles, en el caso de Scrum, de cómo poder asegurar, ¿cierto?, mantener la rentabilidad y asegurar proyectos exitosos. O sea, estamos en estos momentos en las mejores condiciones. Claro. Y aquí bajo la pregunta de Yamel Rosales, que dice cómo cambiar el paradigma de los Scrum Master no son jefe de proyecto, un poco también este curso que estamos planteando, porque nos hemos dado cuenta que el Scrum Master está muy claro, que el Product Owner está muy claro, pero la alta dirección falta. Por eso este curso ha apuntado a esa alta dirección que entienda el rol de sus equipos Scrum y por otra parte el rol activo del cliente para que estos equipos Scrum tengan éxito
y que el contrato proteja a sus equipos Scrum y también a su vez al cliente para que sea un producto que dé respuesta a lo que necesitan. Entonces, esa es un poco la intención de este curso que vamos a empezar a desarrollar a partir de marzo, y al que invitamos a todos a participar, porque en realidad va a ser bien interesante, porque sube un clic más, en el fondo, un nivel más de lo que estamos acostumbrados a conversar, que es los roles, los principios, etc. Bien, le damos las gracias a todos por su participación. Ha sido una buena sesión. Les repito que esto va a estar disponible en el canal de YouTube a partir de mañana. La dirección del canal, para que también vean los webinars anteriores, si les interesa, ya la entregamos ahí en el chat. La vamos a volver a poner ahí al final para que quede leíble al final. Así que le damos muchas gracias a todos y les deseamos una excelente tarde. Que estén muy bien a todos. Gracias por participar. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao. Que estén bien. Gracias. Gracias. Chao. Gracias.